Bueno, tenemos que seguir actualizando sobre este caso que tomó mucha repercusión en los medios por la violencia que se generaba de un hombre hacia una mujer. Estamos hablando de Roger Molina. De muy temprano, ya nuestro compañero Raúl Bogarín está siguiendo el caso, Martín. Sí, nos conectamos inmediatamente con Raúl. Raúl, adelante, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, Martín. Saludos para Nata y a todos los televidentes. Vamos a hablar acerca de este caso, como bien lo mencionó Natanael, que tomó mucha trascendencia y relevancia por la violencia que puso este hombre, Roger Molinas, en contra de su pareja. Esto se viralizó, imágenes de circuito cerrado, y de esa manera pudimos nosotros tener todos los testimonios, tanto de la víctima como posteriormente el victimario. Él pidió hablar ante cámaras, lo hizo, se descargó, dio sus explicaciones, aunque toda violencia no tiene su explicación, como lo hizo este hombre. En tal sentido se fue hasta el Ministerio Público ante la unidad de la doctora Sofía Galeano. Él se abstuvo de declarar, sin embargo ya fue imputado por violencia familiar. Esto en principio. También el Ministerio Público ya solicitó su prisión preventiva. ¿Por qué la prisión preventiva? Porque hay un peligro de fuga latente. ¿Por qué existe el peligro de fuga? Porque el hombre ya sabía todos los cargos, incluso que había una orden de captura en su contra. Sin embargo, él nunca se entregó, tuvo que hacer un allanamiento al Ministerio Público para de esa manera dar con su captura y posteriormente ya tenerlo a disposición para de esa manera seguir con los cursos legales. A continuación vamos a escuchar cuando él llegaba a la sede del Ministerio Público en la unidad de la doctora Sofía Galeano. Roger, ¿vas a declarar, Roger? Sí, ahora me presento, voy a declarar y nada, al fin voy a descansar de sus chantajes. ¿Vas a contar todo lo que pasaba? Toda la verdad, sí, estoy buscando pruebas para poder impulsar la verdad. Vos tenés los videos de eso, de los cuales estás hablando también. Hay llamadas donde ella me extorsiona. ¿Y vos escuchaste lo que ella dijo también? Sí, millones de cosas dijo. Acusándote por los hechos de violencia. Sí, también, tampoco cuenta lo de ella. Tampoco cuenta que le quita plata a su ex marido para verle a su hija. Bueno, lo que decía Roger Molinas a la hora de llegar a la sede del Ministerio Público, recordando que fue imputado y el Ministerio Público pidió, en este caso, su prisión preventiva. Ahora el juez debe de determinar si efectivamente ordena su prisión preventiva para de esa manera seguir los cursos legales. Decía él, voy a declarar, sin embargo, a la hora de acercarse y estar frente a la fiscal Sofía Galeano, él se abstuvo, valiéndose de un derecho constitucional que nadie puede declarar, si nadie puede ser obligado a declarar, menos en su contra. Esto también por recomendación de su abogada para seguir también un planteamiento de defensa con relación a la acusación que pesa en contra de su cliente. Nosotros conversamos con la doctora Sofía Galeano y esto era lo que manifestaba. No, se abstuvo a declarar. Sí, se actúa a declarar. ¿Cómo queda entonces el caso? ¿Cómo continúa esto? No, y ahora le pusimos a disposición del juez penal de garantías de atención permanente y ya queda a disposición del juzgado. ¿Se presentó con su abogado? Sí, vino una abogada, su abogada a asistirle. Ahora, ¿cómo fue la detención de esta persona, doctora? ¿Cómo se dio? Y ayer en el marco de un allanamiento. Habíamos solicitado allanamiento al juez penal de garantías de la ciudad de Luque y actuamos conforme a eso, ¿verdad? Con la orden de allanamiento ingresamos al domicilio. Primeramente los policías se anunciaron, vamos a decir, y la persona que estaba adentro no accedió a abrir la puerta y tuvieron que forzar el ingreso. ¿Él se entregó o quiso escapar? No, se entregó. Se entregó, no puso resistencia y
Y conocía la situación, manifestó que estaba al tanto de la situación y que conocía, que entendía perfectamente el procedimiento y se entregó en el momento. En cuanto a ese cambio de carátula, ¿puede darse? ¿Todavía hay hechos que están analizándose? Todavía ni siquiera tengo las imágenes. O sea, lo que yo imputé en base a los elementos que tengo, que son son coincidentes con la declaración y con todas las demás diligencias que realizamos, ¿verdad? Entonces, los elementos que yo tengo actualmente son construyen, ¿verdad?, una hipótesis fáctica y conforme a eso yo realicé la imputación. Por violencia familiar. Por violencia familiar. Por el momento, pero esto podría cambiar según... Y tendría que analizarse, ¿verdad? Yo hice mi trabajo en base a los elementos y a las pruebas que tengo hasta este momento. Estamos empezando. Ahora, llama la atención, él declaró en distintos medios de televisión, incluso cuando llegó acá mencionó que iba a brindar todos los detalles, pero finalmente se abstuvo. Verdaderamente que yo no quisiera referirme a las declaraciones que él realizó en los medios de prensa, teniendo en cuenta que esas declaraciones no hacen a lo que es una investigación, ¿verdad? Entonces yo prefiero referirme a las situaciones y a los documentos y a todo lo que yo tengo dentro de mi carpeta investigativa, porque yo en base a eso es que voy a tener que ir analizando la situación de la carpeta, valorando las pruebas y todo lo demás. O sea, todo lo que las declaraciones que él brinde a la prensa son eso, declaraciones periodísticas, ¿verdad? ¿Por instrucciones de su abogada entonces él no declaró o él mismo...? Sí, porque ese es un derecho constitucional que él tiene, ¿verdad? Y su abogada, me imagino que le pareció que esa era la estrategia procesal que tenía que seguir, entonces ella decidió eso y fue eso lo que ocurrió. Lo que decía la fiscal Sofía Galeano con relación a la imputación en principio de esta persona por violencia familiar. ¿Por qué digo en principio? Porque esta carátula puede llegar a cambiar en base a los elementos que vaya colectando el Ministerio Público. Las imágenes de circuito cerrado se viralizaron, es cierto, pero tiene que tener esas imágenes completas las autoridades, en este caso representantes del Ministerio Público, para de esa manera hacer otra carátula de imputación o sin embargo mantenerse en la postura de violencia familiar. Otro caso pidiendo la prisión preventiva. Esto es muy claro lo que decía la fiscal, porque él en todo momento ya sabía de su orden de captura, sin embargo él no se entregaba y es por eso que pidió la prisión preventiva, para de esa manera estar ligado a la justicia, porque hay una obstrucción de fuga, decía la fiscal Sofía Galeano. Y por último, esto muy importante también, que mencionaba que él no declaró, a pesar de haber dicho a su llegada que lo iba a hacer. Finalmente se abstuvo y esto es lo que está pasando. Ahora queda en manos del juez penal de garantías, que va a determinar si finalmente va a prisión preventiva o sin embargo queda con prisión domiciliaria nuevamente. Nata Martín. Exactamente, Raúl, estamos aquí calculando. La imputación es por violencia intrafamiliar, ¿verdad? La que formuló la fiscala. Es así, violencia familiar. Y en cuanto a la expectativa de pena privativa de libertad, ¿de cuánto hablamos por un caso así, Raúl? Hasta 6 años. Hasta 6 años. Cuando decís que la posibilidad del cambio de carátula, Raúl, ¿esto podría ampliar la sanción para el imputado? Es así, cuando se habla de cambio de carátula, la otra hipótesis que se podría dar y la imputación, si colecta todos los elementos necesarios y si el Ministerio Público considera, se podría hablar de una tentativa de feminicidio, pero hasta el momento no tiene esos elementos y es por eso que se queda hasta violencia familiar. Excelente, bueno, vamos a estar siguiendo bastante de cerca este caso, pero sobre todo también para ver más adelante cuál es la versión de Roger Molinas con respecto a esto, porque cuando llegaba, si bien decía, sí, voy a hablar, voy a contar todo, pero al final se abstuvo. Sabemos que eso es un derecho también que él lo utiliza, pero ojalá más adelante pueda dar también su versión y ver qué fue lo que pasó. Y por sobre todo también algo muy importante, tener todas esas imágenes en su totalidad, Raúl, para saber cómo empezó todo y cómo terminó.
Es algo muy importante esto que estás mencionando, Nata. La declaración prácticamente vendría a ser para que escuche el juez, pero no así para que tome una decisión con relación a lo sucedido, porque la decisión lo va a tomar en base a los elementos probatorios que vaya a recolectar.